Listo, adelante. Listo. Pues buenas tardes a todos y muchas gracias por participar. Les damos la bienvenida a este webinar que hemos preparado junto con Cybolt, una de las superempresas 2021 en el ranking de la revista Expansión y nuevo socio de América. Cybolt es una de las 3 empresas más grandes de ciberseguridad en México, con más de 200 clientes de todas las industrias. Ellos proveen servicios y productos que permiten crear espacios seguros en las empresas, protegiendo sus recursos, datos e infraestructura a través de la previsión, mitigación e investigación de sus amenazas en el mundo digital. Presentando este webinar estarán Salvador Aranda y Citlalmina Hernández. Salvador es director de Unidad de Servicios Administrados y de Marca. Actualmente a cargo de la entrega de servicios administrados, además del desarrollo de nuevos mercados y narrativa de negocio. Él ha creado y dirigido empresas de tecnología en México y otros países, con experiencia principal en TI, continuidad de negocio y ciberseguridad. Citlalmina Hernández, directora de Ciberinteligencia, a cargo del Grupo de Investigación Predictivo y Forense de Cybolt, a partir de información de fuentes abiertas para la identificación de fraudes y crímenes de alto impacto. También ha colaborado exitosamente con el Gobierno de México y de Estados Unidos en el campo de la ciberseguridad. Los dejo con ellos. Gracias. Gracias. Si me permiten, voy a iniciar, después le voy a dar yo el paso a Citlalmina. La idea es que estuvimos platicando con Amdetur, aquí por supuesto le doy las gracias a Iker y que a todo el mundo por habernos invitado, y hablábamos de cómo sería interesante, qué formato tendríamos que darle a una cosa, a este webinar, para que fuera interesante, y concluíamos, ojalá ustedes estén de acuerdo también, concluíamos que lo que debemos hacer es ver esto un poco más como una serie de eventos, digamos, ¿no? Y entonces, este primero lo estamos planteando solamente como el inicio de la conversación. Yo les diría que vamos a recorrer de manera bastante superficial varios temas con la intención de que ustedes mismos nos digan en cuáles quieren que profundicemos en el futuro, y entonces programemos, ya sea desde otros webinars o hasta a lo mejor algún tipo de taller, para que realmente sea valioso para ustedes y su organización. No queremos, y esa es una promesa que les hacemos, no queremos llevar esto a un plano comercial, sino a un plano en el que se lleven algo de cada una de estas conversaciones que tengamos, y ojalá sean así conversaciones, porque de nada sirve que también nosotros vengamos y les hablemos y les hablemos y les hablemos, sino que realmente sea un foro. Puede ser que algunas cosas no las podamos, pues, ni siquiera plantear por algún asunto de confidencialidad en este foro, mucho menos resolver, pero les aseguro que haremos lo posible para que ya una vez establecida la relación, les enviemos información, compartamos conocimiento y sea algo valioso esta experiencia. Entonces, repito, vamos a tener esta primera conversación y después vamos a ir ya avanzando en los temas que ustedes nos vayan indicando, y de hecho al final va a haber incluso una encuesta para que nos lo digan, pero interrúmpanme. Digo, no sé cómo vaya a ser, Gaby, ahí la logística, si realmente está bien si pido que me interrumpan, o prefieres que levanten la mano o pongan alguna pregunta, tú coméntanos. Realmente como ustedes prefieran, si quieren ir en el chat apuntando preguntas, aquí las vamos como comentando y al final resolver todas, o como ustedes prefieran, Salvador. Yo te diría que si todo el mundo se siente bien poniendo la pregunta como tú planteas, la ponemos y las contestamos al final, simplemente para tener todas, ¿no? Y no saltar ninguna. ¿Va? Perfecto. Ok, bueno, permítanme comenzar. Yo les decía, mi nombre es Salvador Aranda y voy a dar la introducción de esto y luego voy a darle la entrada a Citlalmina, que es nuestra experta en esto. Y antes yo asumo que ustedes están aquí con nosotros porque les parece un tema importante, ¿no? Tienen interés porque les parece un tema importante y trascendente, y yo creo que tienen razón. Los números indican eso y nos dicen que todas las empresas de todas las industrias están siendo constantemente amenazadas o atacadas, es la palabra real, pero bueno, amenazadas
por asuntos de brecha de seguridad que podría llevarlos a que perdieran algún tipo de activo, es decir, dinero, información, el activo que sea. Y en la industria de ustedes esto también sucede. Se calcula que más o menos hay 1.5 millones de ataques al año en la industria de hospitality en el país. Y de pronto ese número es tan grande que empieza a sonar hasta irreal, ¿no? ¿Están de acuerdo? O sea, suena demasiado grande como para que ya haya diferencia entre que me ataquen 2 millones o 1 millón. O sea, ya es un número muy grande y tiene que ver con la forma de los ataques. En realidad, muchos de esos ataques no los voy a minimizar, pero muchos de esos ataques en realidad son como tiros de escopeta, en el que el hacker, la amenaza, dispara una escopeta a ver quién cae. Yo creo que a todos ustedes les pasó en algún momento que les llegó un correo del príncipe nigeriano invitándolos a participar en su negocio para sacar dinero del país y quedarse con un 10%, creo que eran $500,000, ese era un buen negocio. Entonces, ese tipo de ataques a eso también se refiere, se cuantifican aquí, pero no solo hay ataques de ese tipo, de estos robots que son generalistas, sino que también en este número muy grande hay un pequeño número que son ataques que son súper dirigidos a empresas, a víctimas específicas, y estos ataques están normalmente hechos por el crimen organizado. Ya no hay un romanticismo como había antes de que eran estudiantes en su habitación en Harvard, ¿no? Los que hacían este tipo de ciberataques. No, ahora es el crimen organizado y lo hace de forma muy directa a empresas a las que les va a sacar algún tipo de provecho. Ahorita platicamos un poco de los formatos que tienen, pero lo que quiero decir es un número muy grande y además hay otro que es dirigido. Y en su industria específica, en la industria hospitality, además hay una amenaza que está relacionada al robo de información para después explotar cada uno de los registros. Y también vamos a hablar un poquito más adelante. No solamente la amenaza de que me secuestren mi información con un ransomware, sino también la amenaza de que se lleven mi información y la utilicen para algo que pueda ser igual de malo que robar mi información o pedirme dinero por ella. Estos ataques dirigidos a los que yo me refiero tienen un obvio motivo. Es mucho más fácil que yo me esfuerce en hacer un ataque hacia un lugar específico, porque el ticket promedio de un ataque de esos anda en casi los $200,000. Es más fácil eso que ponerme a cobrarle $200 a 1,000 empresas a las que les mandé un correo. Entonces, por eso es que está sucediendo este tipo y por eso cada vez son más eficientes. Porque hay más trabajo detrás de ello. Y en esta época del COVID, del encierro de la nueva normalidad, esto se ha hecho mucho más complicado porque utilizamos como referencia la complicación que han tenido ustedes, gente de tecnología, para dar, por ejemplo, soporte a todos los usuarios que están en home office y que ahora representan un reto porque son muchos y están en un equipo de cómputo que es distinto al del estándar y tienen un internet que es abierto, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de circunstancias durante el encierro, lo que han hecho es crear primero, un número mucho más grande de puertas hacia la información central. Y eso entonces ha hecho que aumente 30% los ataques en este periodo. Y además de que tienen más puertas por donde entrar, hay un estado mental del usuario, de nuestros usuarios, que los deja más vulnerables. Y miren, de por sí, según algunos estudios, la realidad es que 95% de los ataques llegan por información que dio el usuario, en el que está involucrado el usuario. Y si a eso le sumamos esto que les digo, en un escenario como el actual del COVID, pues es mucho más fácil y mucho más comprensible que sucedan este tipo de brechas. Imagínense ustedes que tienen un colaborador que está en su casa con un enfermo de COVID y les llega un correo perfectamente bien hecho con phishing, obviamente, del IMSS o de la aseguradora diciéndole que ponga su password de Facebook para acceder a un premio o a una ayuda monetaria porque tiene un enfermo. La persona está vulnerable, se cumplen las circunstancias, va a entrar y a partir de su password de Facebook, que podría parecer algo que no afecta a nadie, a partir del password de Facebook, yo voy a poder entrar de forma lateral, si fuera un hacker, de forma lateral hacia los sistemas de la organización, porque les aseguro que en muy alto porcentaje el password de Facebook de su usuario es el mismo password de su entrada a la compañía.
Entonces, es ahí donde todo se empieza a relacionar y esa es la situación, la realidad es que sí pasa. Y hay un ejemplo específico, seguro ustedes lo conocen y con esto le voy a dar entrada después a Citlan, pero el dirigir es muy rentable, dirigir los ataques, porque este ejemplo lo pone muy en claro y es de su industria. Seguro conocen el caso del Hotel Marriott, del grupo Marriott, en el que en Europa lo que sucedió fue que ellos tuvieron un ataque que primero fue planteado hace muchos años, varios años, si quieren para no sonar exagerado, hace varios años, entran los hackers, siembran algún tipo de algo, ¿no? Para no meternos en adivinar cosas, siembran algo y a partir de ahí logran llevarse la información de casi 350 millones de sus clientes, de los clientes del Marriott. Y entonces, primero este ataque no se notó durante todo ese tiempo y segundo, incluso ya que ya se lo habían llevado, se notó hasta que resultó como un efecto a sus clientes, que en este caso eran estos 340 millones de registros relacionados a información del Marriott. Y entonces los hackers lo que hicieron fue vender esta información en el Deep Web para poder sacar dinero de eso específicamente. Se lo vendieron a empresas que lo que hacían era tomar esa información, la del Marriott, para buscar directamente a los usuarios y hacer el fraude con esos usuarios. Es decir, de entrada no tomaron dinero del grupo Marriott, lo que tomaron fue información. Y entonces sucedió algo que probablemente es más grave que el dinero, y es que lo que se vio afectado no fueron las arcas del grupo Marriott, sino se vieron afectada la reputación del grupo Marriott. Y insisto, sabiendo la importancia de lo que es que a alguien también le roben información o le saquen dinero, creo que en este ambiente de hospitality, siendo una industria de servicio, la reputación es un asunto que es sumamente importante. Y entonces podría parecer pues hasta cierto punto inocuo que se roben y pongan en la Deep Web una información, pero la verdad es que no, tiene un efecto en la reputación. Y si quieren llevar esto a un punto ya de dinero, específicamente en este caso, por el incumplimiento del compliance, la ley de la Unión Europea terminó haciéndoles una multa en el Marriott de casi 20 millones de dólares, 18.4 millones de libras. Eso es lo que sucede en la realidad y cómo no puede ser que no pierdas exactamente en ese momento porque alguien se metió en tus sistemas, sino que puedas perder por las consecuencias de ese robo de forma más indirecta. Y todo eso tiene que ver con el asunto de la información crítica y su vulnerabilidad. Es decir, yo como empresa, lo vamos a ver también más adelante, debo definir a partir de la criticidad y la vulnerabilidad, debo definir las estrategias que tengo alrededor de cada uno de los activos de información. ¿Okay? Entonces, si esto está claro como introducción y ya dejó sentado el asunto de que es algo importante que debemos cuidar porque nos puede suceder, entonces ahora vamos a pasar ya con el tema de las amenazas y cómo estas amenazas tienen consecuencias en la industria del hospitality. Y para eso le pido a Citla, que es nuestra experta, y lo digo de verdad, es una experta reconocida nacional e internacionalmente, para que nos platique de qué es lo que hay en este entorno, ¿no? Y repito, creo que ahí es donde hay temas que son hoy, en esta conversación, van a tratarse de forma generalista, pero donde hay temas que, si ustedes quieren que después profundicemos, podemos hacer cosas mucho más específicas, ¿no? Entonces, adelante, Citlal, por favor. Muchas gracias, Salvador. Gracias a todos, a Medetour, por brindarnos el espacio y la atención para platicar sobre estos temas con ustedes. Y siguiendo la conversación, el enfoque que me gustaría plantear en la mesa es cómo todos esos temas que son tan intangibles, siempre estamos escuchando ciberseguridad, ciberataques, ciberdelincuentes, todo es ciber, pero es en qué se traduce, ¿no? Además de cifras. O sea, eso en algún término, en este mundo físico, en donde también tiene un impacto, ¿cómo podemos plantear una amenaza directa y un efecto? Yo les diría, todos tienen el común denominador que aterriza en fraude, ¿no? Y ese fraude
me gustaría partir de ese punto. ¿Por qué? Al final, todos los ataques que mencionó hace rato Salvador, un tema de ransomware o de phishing o de vishing o el que se les ocurra, tiene como efecto, tiene como objetivo engañar, llegar a un tema de fraude para engañar a una persona física o moral para obtener un beneficio, ¿no? Y ese es el impacto directo, tangible que hay en una organización y más en un tema de esta industria de hospitality. Y esto como antesala es lo que me gustaría poner como contexto para de ahí hablar en temas de vectores. Hace rato mencionaba Salvador con el tema de la digitalización y de COVID, se abren varias puertas. Esas varias puertas, ¿qué significan? ¿Qué son? ¿Cuál es una de ellas? Un ejemplo, ¿no? Entonces, en ese sentido es que para también plantear algo muy, muy cercano y con la sensibilidad hacia su día a día, que quizás algo les haga sentido, lo han escuchado o lo han leído, me gustaría hablar de esas amenazas o de esos vectores de amenazas, de ataques, por donde pueden sufrir un ataque cibernético de ciberseguridad en términos muy del día a día, ¿no? Y categorizándolos esos temas de fraude como vectores que pueden utilizar a sus organizaciones como vehículo o como fin último para hacer un fraude, me gustaría plantearlo en 4 categorías. Uno, un tema de fuga de información, por ejemplo, ¿no? Y la fuga de información, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de tecnología y seguridad? Y casi siempre hablamos de, bueno, el equipo de tecnología y seguridad, pero el tema de seguridad y un tema de ciberseguridad y un programa de ciberseguridad implica diferentes áreas de la organización, desde recursos humanos, desde área legal, desde temas financieros, desde temas de concientización y por supuesto el equipo de tecnología y seguridad que nos va a ayudar a dar ese soporte y esa continuidad en la operación. Pero la responsabilidad del programa de seguridad es multidisciplinario. Hace rato también mencionaba Salvador, oye, pues esta es una industria. Claro que es una industria y como una industria en la informalidad, pero bien constituida, también tienen esos perfiles multidisciplinarios para poder ejecutar esos fraudes a través de tecnologías de la información. Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de fuga de información, pues tenemos que voltear al interior de las organizaciones, y en este caso en un tema de Amdetur, de Hospitality, es voltear a ver cómo están esos controles internos y esa red de colaboradores. Por ejemplo, ¿qué es algo tangible en este proceso de tiempos compartidos, identificación de membresías? Hay una copia intercambio de información de la organización, de prospectos, de clientes. Y en algunos casos es en sitio y se obtiene la información desde dispositivos móviles. Desde ahí empieza la seguridad. Esos dispositivos móviles de los agentes que a veces colaboran con diferentes organizaciones, quién los regula, cómo los regulan, cómo resguardan la información. Ahí es una puerta tangible que puede ser una brecha de información para la organización y para los posibles clientes o la base ya de clientes, ¿no? Que esto lo ligamos porque además estas categorías de amenazas casi siempre son incluyentes, siempre están engranadas unas con otras. ¿Ya que me refiero? A veces el tema de el vector de fraude es un tema de trabajo interno. Trabajo interno nos referimos a un tema de redes de colusión y colaboración dentro de personas de crimen organizado que se dedican a hacer fraudes con alguien de la organización que conoce las políticas, que conoce los procedimientos, o que simplemente hace un proceso de reconocimiento para hacer un ataque. ¿Y cuál es un proceso de reconocimiento que les da la fotografía completa del proceso? Solicitar una membresía. Tiene acceso a los contratos, a los números telefónicos, a los nombres de las personas, a puestos. Y no significa que no puedan brindar esa información, sino todos esos son puntos de control, puertas, vectores de riesgo para que se ejecute un fraude, ¿no? Para que se pueda tener ese mecanismo de engaño, ¿no? Y llegamos a un tema de abuso de sistema, de esas políticas, ¿no? Les puedo asegurar que el 99% de los casos de fraude son en colaboración con alguien de la organización en redes de colusión, de manera voluntaria o involuntaria, ¿no? Eso, entonces, también es importante. ¿Eso qué significa? Pues levantar la bandera de atención en términos de esos puntos de control que van totalmente dirigidos
políticas, procesos y procedimientos de la organización. Es muy importante, ¿no? Por otro lado, hace rato mencionábamos el tema de Salvador mencionó el tema de los hackers, que no necesariamente son ya estos estudiantes universitarios de Harvard, como tampoco son estos hackers rusos que viven en el anonimato y que están ahí en una mazmorra guardados. No, con este tema de transformación digital están en jeans trabajando desde un Starbucks o desde su casa o en la playa, o incluso puede ser que estén en alguno de los inmuebles de la organización, ¿no? La movilidad, la transformación digital también está ayudando a esa industria, todas las industrias, ¿no? Entonces, hay diferentes elementos que hay que atender. Esto es un tema quizás muy agresivo mi expresión, pero pues sí es una guerra. Es una guerra en términos de quién tiene acceso a la tecnología, al conocimiento y cómo lo utiliza para fines que beneficien a las organizaciones como para ejecutar este tipo de actividades, ¿no? Mencionaba fuga de información, trabajo interno, y una vez que se tiene acceso a esos activos, pues están estos riesgos y estas amenazas, venta de información sensible. Si tenemos identificados los controles, si tenemos acceso a la organización, ya hicimos el reconocimiento y tenemos acceso a esos datos, pues ahí están dos grandes riesgos o amenazas, ¿no? Una, los datos personales de la organización, de los ejecutivos, del propio equipo de trabajo, como los datos completitos de nuestros clientes, en donde hay datos que si unimos esos puntos de la información que tenemos de ellos, pues tenemos acceso a su identidad. Y con esa identidad, pues es la llave para ir y poder ejecutar, abrir la puerta de cuentas bancarias, cuentas o membresías con ustedes, de hacer un daño en bienes como en un tema reputacional, ¿no? Y entonces, en el lado de la organización, además de un tema de confianza, que es el corazón, que yo creo que es un intangible que todas las organizaciones tenemos como patrimonio para los servicios que brindamos, pues ahí también está el tema de cumplimiento, ¿no? Cumplimiento en términos de regulaciones nacionales y tratados internacionales. ¿A qué nos referimos? De entrada, en México, pues tenemos la ley de protección de datos personales, más todo el tema de GDPR, como lo mencionó Salvador, en donde, además de un tema de confianza, hay un tema de multas por incumplimiento, ¿no? Entonces, hay factores económicos que pueden ser paralelos y acumulativos, que cuando se cuantifican, exceden no solamente el impacto del fraude, ¿no? Sino hay una serie de implicaciones que hacen el número más grande, ¿no? El número y el impacto reputacional y económico, ¿no? Y también, no solo es eso, es acceso a datos que pueden ser sensibles para efectos de las estrategias corporativas de crecimiento, que van desde los planes de expansión, desde información sensible de la organización, o sea, nuevas estrategias de marketing, nuevos productos. También ahí, al tener un vector de riesgo de trabajo interno, de colaboración, de fuga de información con las diferentes y múltiples puertas, no solo están los clientes, sino también está el propio crecimiento de la organización. Entonces tenemos diferentes aristas en términos de las amenazas que hay y lo que implica que una de estas puertas se pueda abrir. Por otro lado, además de esa venta de información sensible a partir de su acceso no autorizado, tenemos otro elemento que es el abuso de marca. Y el abuso de marca, ahora con esta aceleración y uso de la tecnología por COVID, que hemos tenido que subirnos sí o sí, no es opcional para poder operar en este último año y medio. La arena en donde nos vemos y nos comunicamos como ahora es de manera virtual, es de manera remota, no es en oficina. Y también gran parte de las nuevas actividades y estrategias de comunicación hacia los clientes son en esta misma arena. ¿Eso qué significa? Que también hay un alto índice de suplantación de identidad digital. ¿Cuál es la identidad digital de una organización o cuáles son esos activos digitales que tiene una organización? Pues su marca, que está en una página web, que está en un dominio de correo electrónico, en donde si alguien entra a la página de www.cyborg,
sabe que es un activo que está vinculado a nuestra organización. Si entramos a Amdetour, estamos entrando a la oficina virtual de Amdetour para que nos comparta información, redes sociales, ¿no? Y todos esos elementos, como los hay autorizados, hay muchos otros que están siendo utilizados de manera no autorizada para poder ejecutar toda esta serie de actividades, de acopiar información, de hacer reconocimiento, de hacer inteligencia de campo en la arena digital para poder articular esos ataques dirigidos que mencionaba hace rato Salvador, en donde claro que hay esos escopetazos, pero también hay otros que son muy particulares. Y también créanme que esto, si bien es una industria, también se van a la ley del menor esfuerzo en términos de qué organización, qué vector es el que menor esfuerzo me implica, el que menor costo me implica, el que me da resultados más rápidos, pues me voy hacia allá, ¿no? Es un tema de, ¿en dónde está la diana? Pues en aquel elemento, entidad, corporación, empresa, que tiene menos mecanismos o un nivel de madurez menor, ¿no? ¿Podemos regresar todavía un momento más, por favor, al anterior? Solamente para... muchas gracias. Entonces, esos elementos, el objetivo era plantear, cuando hablamos de ciberseguridad, cuando hablamos de ciberamenazas, de ataques, ¿qué significa? Pues estos son algunos, en el mundo tangible de humanos, significan este tipo de elementos que pueden estar involucrados en diferentes procesos de la organización, que pueden, si bien están soportados por el equipo de tecnología y seguridad, se requiere la colaboración. Esto es de un equipo multidisciplinario, ¿no? Ahora, también hace rato, y nuevamente para aterrizar en un mundo tangible, cuando hablamos de ataques de ciberseguridad o un ataque como phishing, vishing, smishing, hace rato lo mencionaba, ¿eso qué significa? Son conductas que también se pueden identificar y en este mundo real, bajo legislaciones mexicanas y en todo el mundo, se pueden dar un puntual identificación y seguimiento. Esos ataques se traducen en falsificación de documentos, en extorsiones, en sabotajes, en accesos no autorizados, en robo, en violación de correspondencia. Cuando alguien recibe phishing, podemos hablar de ese último evento. Entonces, todos estos mundos o temas que son intangibles, se pueden aterrizar y por lo tanto se pueden prevenir, se pueden fortalecer los programas de seguridad, se puede tener un beneficio positivo a la organización. ¿Cuál es el objetivo de una organización? Pues por supuesto su permanencia, pero también su crecimiento, ¿no? Entonces, el objetivo es que pueda tener visibilidad al interior, pero también tener visibilidad al exterior y poder seguir brindando esa calidad de servicio a sus huéspedes, a sus clientes, con una máxima nivel de conciencia en términos de seguridad. Seguridad en lo que implica, pues, al final la integridad también de los datos personales, ¿no? O sea, el poder saber que los datos que deposita un cliente con ustedes están siendo resguardados, ¿no? Esas son algunas de las amenazas y categorizadas de esa manera. Ahora sí podemos avanzar, por favor, Salvador. Esto es, a manera de un resumen en términos de consecuencias, estos datos, pues qué mejor fuente que ustedes, los tomamos como referencia porque cuando hablamos de, bueno, ¿cuál es el impacto de un evento de ciberseguridad, de una brecha de fuga de información, que alguien haya robado una base de datos y esté expuesta en un foro? Voy a dar ejemplos que han sucedido, no con ustedes, no con ninguna de esta sala, pero con clientes que tenemos de diferentes industrias, que esté allá afuera en un foro de Facebook, que alguien en Facebook, ni siquiera algo tan elaborado como un foro de Deep y Darknet, en donde se tiene que habilitar un entorno tecnológico complicado para poder tener acceso, en la capa superficial de Internet, que es de acceso para todo el mundo, hemos encontrado foros, publicaciones verídicas en donde tienen bases de datos, información sensible de clientes, tarjetas de crédito, BINs. Entonces, es real, también es tangible. El tema es tener la capacidad de tener acceso y cuáles son las consecuencias. Uno, tomando como ejemplo los números,
Sabemos que México es un destino que está en el número 1 en América Latina, en donde el 80% de la ocupación es de extranjeros, ¿no? Y de ese porcentaje hay un share importante para Norteamérica. El tema de rentabilidad y confianza, pues también implica que ese tipo de turismo siga llegando al país, ¿no? A este destino, porque seguro, más allá del tema de seguridad física y temas de Estado-Nación, es seguridad respecto a quién le está brindando el servicio, seguridad en términos de su información, en términos del trato a sus membresías, en términos de fraude al final, ¿no? Que tenga una baja. Esto en donde se ve reflejado también los casos, y a la derecha tenemos algunos tipos de publicaciones que, disculpen la redundancia, es información que está pública, disponible en diferentes medios de comunicación, periódicos que de circulación nacional, en foros, los foros que están ahí disponibles, en donde ustedes mejor que nosotros saben que cada vez los usuarios son más conscientes respecto a sus decisiones, y antes de tomar una decisión van y buscan referencias del servicio, del producto, de la organización, y en ese tipo de foros se pueden identificar este tipo de notas, no necesariamente de alguien que esté en esta sesión, puede ser de otros lugares, en fin, y el punto es que se hace referencia al común denominador, es a la palabra fraude, extorsión, puede ser a través del vehículo de los activos digitales de los asociados, ¿no? O de alguna empresa que brinda este tipo de servicios. Y esto, si bien podría representar un número menor en términos de porcentaje de monto en los números finales del balance de las organizaciones, puede tener un impacto a futuro, ¿no? En términos de rentabilidad y confianza. Por otro lado, el tema de fraudes, hace rato lo mencionábamos también, tiene un impacto directo en multas y normatividad, y también en un tema operativo, ¿no? O sea, todos estos fraudes, al generar desconfianza también al interior, implica que haya diferentes grados o altos niveles de rotación para ciertos tipos de perfiles que se tienen dentro de la estructura de las organizaciones. Entonces, al final, esos también son asociaciones a los costos, ¿no? Entonces, eh, parte de mi participación va hacia poder abrir el foro o el diálogo sobre qué implica un evento de seguridad y qué implica fortalecer los proyectos de ciberseguridad que se tienen al interior, y más allá de fortalecer, porque es importante hablar del tema, ¿no? No solo son estos estadísticas y términos muy tecnológicos que a veces pudiera ser retador comunicarlos a la alta dirección, en donde aquí tiene una importancia definitivamente preponderante porque tiene un impacto directo con los activos de la empresa, ¿no? Y con los números de la empresa. Entonces, Salvador, te regreso el micrófono. Gracias, Itlar. Oye, Gracias. y también redondeando todo lo que tú dijiste de manera muy acertada, obviamente, es también entender que la ciberseguridad no es un asunto nada más de un firewall y el antivirus, pues, ¿no? En un sentido técnico, sino llevado hasta el punto de hábitos de los usuarios, pero también en el extremo de un asunto que tiene que ver con lo judicial y la forma en la que manejamos este tipo de cosas para podernos defender de ellas, ¿no? No solamente en el sentido técnico, insisto, sino también en el otro, ¿no? Perdón, Salvador, la interrupción. Aquí hay una pregunta sobre perdón, yo no veo las preguntas. fraudes, sobre fraudes ejecutados justamente en donde hay evidencias tecnológicas. Y muchas gracias por la pregunta, y la respuesta es: todos aquellos datos probatorios o evidencias que vienen de algún dispositivo se pueden utilizar. El tema es que se le dé el tratamiento adecuado para garantizar la integridad de esa información y que pueda ser tomado como un dato probatorio para ejecutar un proceso legal, que puede ser penal o mercantil. Ahora, eso es parte de lo que hacemos y que también traemos a la mesa. No solamente se trata en un programa de ciberseguridad, de decir, ya tengo mi seguridad perimetral para que nadie entre y para que yo pueda ver qué hacen al interior.
también se trata de que si sucede algún evento de este tipo, puedan tener todos los elementos para tomar decisiones a nivel organización y también estar protegidos, tengan los elementos para tomar un cauce legal si así fuera el caso, ¿no? Y ahí es donde también es un reto y es el siguiente paso, habilitar un puente y la convergencia entre... ¡Mi gordo! Gordo, 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 gordo. Perdón, creo que alguien tiene el micrófono abierto. Listo. Se trata de todos esos elementos probatorios, llevarlos a un documento con fundamento técnico legal. Ahí lo que hacemos en Cyber también tenemos esa experiencia, hacemos un tratamiento de evidencia digital utilizando metodologías de criminalística aplicada a tecnologías de la información para hacer peritajes digitales y poder tener esa ruta crítica de qué sucedió, quién estuvo involucrado, ponerle nombre y apellido y poder llevar a personas a que asuman las consecuencias de estos actos de fraude. Y ahí tenemos varios casos en donde hemos hecho ese proceso de inicio a fin, en donde hay personas que al día de hoy sí están en la cárcel, que sí han pagado las sanciones mercantiles por hacer actividades de fraude a través de tecnologías de la información. Entonces la respuesta es sí se puede y al contrario nosotros les decimos que no nos quedemos hasta un tema de contención y remediación, que es lo que típicamente traemos en el chip en temas de tecnología y seguridad. Ya pasó un evento, vamos a remediarlo, vamos a contenerlo y vamos a garantizar la operación. De ahí es, ¿qué sigue? ¿Qué acciones vamos a tomar como empresa para reparar el daño, para llevar a los responsables a la cárcel? Eso también es importante y también lo podemos hacer. Adelante, Salvador. Muchas gracias. Eran atención a la... Perfecto. No, está perfecto. Yo voy a tratar de terminar las 3, 4 láminas que quedan en los próximos 10 minutos, 5, espero, para que, si quieren, dejemos más tiempo para las preguntas. Y en este sentido, lo que comenta Citlal, la respuesta, ¿no?, a una pregunta obvia es cómo protegernos nosotros como empresa y a nuestros huéspedes. Y aquí hay un camino también que es, digamos que relativamente simple, y es utilizar también lo que ya está, no inventar el hilo negro, ¿no? Nosotros lo que hacemos es que tenemos una estructura basada, que es la misma que podría seguirse como estrategia de ciberseguridad, basada en NIST, que lo que dice es que lo primero que tenemos que hacer es identificar en esto que yo les hablaba de criticidad, vulnerabilidad, cuáles son los activos que yo debo cuidar principalmente y a qué tipo de amenazas están expuestos. Como identificación, estoy en el punto amarillo, no en este ciclo completo, para después establecer todos los mecanismos que me mantienen protegido, es decir, aquí sí, lo que tiene que ver con firewalls, antivirus, end users, lo que ustedes quieran, y después tener un proceso regular y continuo de detección de estas amenazas hacia los activos y, como yo decía, dependiendo de su criticidad, el esfuerzo que debamos tener para detectar lo que esté amenazando esos activos, de manera que cuando encontramos una vulnerabilidad, una brecha de seguridad que está siendo atacada por algún tipo de amenaza, entonces respondamos a ella, que es lo que hace normalmente un SOC, que es lo que hace un proceso de contención directa, y llevando al final a un punto en el que siempre se contemple que hay un .000, la cantidad de ceros que ustedes quieran, y luego un 1 de posibilidades de que haga yo todo lo que haga, va a haber la chance de que me ataquen y me vulneren. Y entonces por eso en este ciclo también existe un stage de recuperación, porque yo tengo que ser capaz de que, incluso haciendo todo lo anterior, sea capaz de que me recupere de una situación de esta. Entonces, en este ciclo es en donde podría plantearse una estrategia general de ciberseguridad para un plazo, digamos que mediano. Y nosotros lo que hacemos es que le damos un approach hacia adentro, ¿no? Hacia el manejo de riesgo, pasando por una especificación un poco más clara de actividades ya, que tienen que ver con definir lo que monitoreamos y administramos, el manejo de incidentes en caso de ciberseguridad,
la forma en la que hacemos la ciberinteligencia y la investigación forense, como lo que explica Citlar, o la forma en la que ya hacemos la resiliencia de negocio, ¿no? En cuanto a recovery. Y hacia adentro, los activos o focos donde deberíamos tener este tipo de actividades, bueno, pues son en general también lo que tiene que ver con las aplicaciones y todos los códigos que tengamos nosotros generados, los endpoints y end user que los estén utilizando, los appliances de networking, quien tenga algún asunto de Internet de las cosas y la seguridad pública y corporativa, que en el caso de su industria hay buenos ejemplos de cómo en realidad, igual que hablamos de que no llega solo el asunto técnico, sino también el judicial, también hablamos de que no llega solo el asunto de las computadoras, sino también, imagínense ustedes que tengan un circuito cerrado de televisión que alguien pueda hackear o que ustedes puedan aprovechar para identificar a una persona que cuando llega a su hotel no solo la cuenten para saber cómo está el conteo, sino también la identifiquen y sepan para bien o para mal, déjenme plantear así, qué perfil tiene y entonces se aproveche o se contenga de acuerdo a lo que sea, ¿no? Entonces, todo este esquema, el que están viendo en la pantalla, puede perfectamente declarar la manera en la que se puede generar un plan, una estrategia de mediano plazo de ciberseguridad. Y se van a encontrar una serie de retos. Ya con esto voy a terminar. Hicimos una encuesta hace 2 meses a varios de nuestros CISOs para saber qué retos tenían y dónde teníamos que ayudarlos. Y probablemente ustedes encuentren algo familiar en lo que ellos nos contestaron. Primero nos contestaron que los elementos más vulnerables de todos sus sistemas son los 3 primeros que ustedes están viendo. La forma de la gráfica es media rara de leer porque ponen la primera opción y todo, pero consideremos los 3 primeros como los más importantes. Y nos decían que entonces los elementos más vulnerables de sus sistemas son los servidores, los elementos de red y los endpoints. Y de hecho, en el conteo es el endpoint el que aparece como número 1. Pero fíjense que eso no tiene que ver solo con la parte técnica. Me refiero a los endpoints. No tiene que ver solo con la parte técnica. Tiene que ver con lo que yo comentaba al principio, y es que el endpoint tiene un componente muy vulnerable. Y se nota en la respuesta de la segunda pregunta de la encuesta. Las causas que identifican los CISOs, nuestros clientes más comunes, como causas para tener una vulnerabilidad, están relacionadas de forma muy importante a las personas. Y esto se ve junto con la respuesta anterior, y es que es en mucho en las personas en donde hay un asunto de vulnerabilidad por todo lo que ya platicamos, no tanto por lo técnico, sino por la forma en la que el ser humano responde a ciertas situaciones. Entonces, no quiere decir que es el único lugar donde tengo que poner foco. Tengo que poner atención en todos los elementos. Pero sí tengo que contemplar también que yo podría tener el mejor antivirus del mundo, pero si una persona le da su password a un hacker, ese hacker va a poder entrar. Entonces, es importante contener desde el hábito, desde la disciplina y a través de las políticas y procesos, la forma en la que nuestros usuarios interactúan con el mundo y no dejar solo a la técnica la respuesta. Entonces, en un sentido resumido, lo que nos dijeron en esta encuesta, e insisto, puede ser que sea lo mismo que ustedes piensen, es que se enfrentan a 4 retos cuando ya quieren echar a andar una estrategia de ciberseguridad. El primer reto es lo difícil que es encontrar especialistas calificados. Y tiene que ver, no crean que es un asunto de México, es un asunto del mundo. Se prevé que en los próximos 2 años el gap que va a haber en Estados Unidos de especialistas en ciberseguridad va a ser de millones de personas, así de ese tamaño. Entonces, no tiene que ver con mi capacidad de reclutar, tiene que ver con que no hay muchos en el mercado. La segunda es que el CISO que nos contesta todo esto nos dice que tiene un problema que elegantemente llama de justificación y asignación de presupuestos, y es básicamente un asunto de dinero. No hay dinero que alcance para comprar todo lo que hay en el mercado. No hay dinero que alcance para además escoger lo correcto, porque muchas veces lo más adecuado, más que correcto, lo más adecuado a veces es más caro, etcétera, etcétera. Entonces, no hay dinero que alcance, es un asunto de colocar correctamente los recursos. El tercer reto es la dificultad para que
A lo mejor yo ya tengo las personas correctas y tengo las herramientas correctas, pero necesito determinar los controles adecuados. Y eso está normalmente relacionado a asuntos de políticas, procedimientos. Y una buena forma de hacer esto es lo que está alrededor de las normas como ISO 27000 o PCI, quien hace asuntos de tarjeta, o los que ustedes quieran. Pero este tercero complementa a los anteriores. Y uno que también es muy importante, se relaciona con lo que yo les decía de los presupuestos, es que igual como hay una enorme cantidad de amenazas, hay una enorme cantidad de ofertas en el mercado que pueden ir desde el que dice que hace todo de end-to-end hasta el que hace una cosa súper específica y lo hace fantásticamente bien. Y seguro todos sirven. Yo no lo planteo desde el hecho de que no sirven. Lo que digo es, y lo que dice la respuesta es, muy complicado de todo ese catálogo escoger las piezas correctas y utilizarlas de la forma también completa, explotándolas totalmente. Entonces, para terminar, el único comercial que voy a hacer es, nosotros lo que hacemos es precisamente eso, o sea, como empresa buscamos entregar esto como un servicio en general y cubrir todos los requerimientos, entonces lo hacemos a través de nuestro expertise para que no tengan que buscar en todos lados, sino que tengan un one-stop shop. Lo hacemos con costos muy eficientes porque hay un asunto de economía de escala para todos nuestros clientes. Tratamos de transformar siempre todo en asuntos que estén relacionados a niveles de servicio, o sea, no a features, sino a niveles de servicio. Y como One Stop Shop unificamos la oferta de más de 40 fabricantes y líderes para que puedan encontrar en un solo lugar lo que hace falta. Y esto es toda la presentación. Insisto, quiero dejar 10 minutos por si hay preguntas y respuestas, y si no, se las contestamos por correo. Nos pueden encontrar en estas redes y lo que sea. Y yo quiero aclarar algo antes de entrar con las preguntas y respuestas. No crean que mi saco brilla. Lo que pasa es que lo acabo de ver y parece como de cantante de boda. No crean que brilla, ¿eh? Lo que pasa es que tiene como puntitos, se ve medio raro. A la otra prometo que ya no lo vuelvo a usar en una videoconferencia porque sí, se ve medio raro, pero por favor, Gaby, no sé cómo quieras abrir lo de las preguntas. Voy a dejar de compartir si les parece. Bueno, no, la dejo para que tú dime. Pues sí, básicamente, si tienen, digo, ya fuera del chat, quien tenga alguna duda en específico o algo así, quiera abrir su micrófono, adelante. Yo voy a hacer la pantalla más chica porque ya no quiero que parezca que traigo mi saco de... Había unas preguntas, ¿no? Veo que 4. Esta, la primera de Jorge Carrillo, que bueno, la contestó Citla. O la repito por si quieren ahondar en eso, ¿cuál es su punto de vista respecto de los fraudes donde hay evidencias tecnológicas para su investigación y posterior sanción? Hay investigación policíaca, sanciones, consecuencias reales en nuestra procuración de justicia que inhiba estas acciones de fraude, es decir, el uso de medios tecnológicos hace invisibles a los defraudadores. Ahí solo complementando, les diría que siempre se quedan evidencias, ¿no? Entonces el tiempo cuando sucede un evento de robo de información, fuga de información, un ataque, ahí hay evidencia, y hay evidencia que nos ayuda a identificar el origen, destino y a responder preguntas. ¿Quién estuvo involucrado? Y de ahí, con el conocimiento o el contexto, es cómo se hizo, por qué lo hizo, ¿no? Hay un tipo de fraude muy común que se llama Bexcam. No sé si a alguno de ustedes le ha sucedido, espero que no, pero en donde es muy común que algún proveedor envíe un correo diciendo que va a haber un cambio ahora de cuenta y se tiene que depositar tal monto, y como es un pago recurrente, pues el equipo del equipo que recibe el correo, por prisa, por la operación, porque es un proveedor confiable, dice, claro, y no valida, y entonces ese fraude, que puede ser de 100,000 pesos a millones o lo que sea, es algo muy común, ya es un método utilizado en donde el correo está enmascarado, el dominio no está, se apela a que el usuario está distraído, ¿no? Otra vez, a veces es un tema de falta de atención o de reacción inmediata, eso se apela
cuando se tiene un tipo de fraude, es tomar descuidado al usuario. Entonces, siempre hay evidencia. Por eso es importante para que esos datos probatorios o evidencia sea posible su uso ante las autoridades, es necesario ejecutar un proceso forense digital que garantice la integridad de esa información y que podamos incorporarla. Y sí ha habido sanciones. Por temas de confidencialidad no les puedo compartir nombres de clientes en donde hay casos de demandas mercantiles, en donde han tenido que pagar los defraudadores, en donde quien fue defraudado puede hacer, podemos comprobar que su infraestructura no fue vulnerada, sino el del proveedor, y por lo tanto podemos ayudarle a que salga de esos compromisos en términos de pago, ¿no? Y hace rato mencionaban un tema de cuentas bancarias, ¿no? Porque sí está claro que algunos defraudadores abren múltiples cuentas. Cuando hacemos un proceso correcto en términos de presentar una denuncia con todo el sustento legal y también algunos elementos de evidencia digital ya procesada y que se deriva en un dictamen pericial, que es lo que utilizan las autoridades, sí, hemos recibido el apoyo de las autoridades para solicitar a los testigos pruebas, y en este caso los testigos, ¿quiénes? Pues el banco con el nombre ABCD tiene que entregar la información completa de quién está atrás de esas cuentas, para a partir de ahí, pues empezar a vincular y unir esos puntos y fortalecer el caso, ¿no? Entonces, sí, ha sucedido y lo podemos hacer. Hay un par de preguntas más. Sí, una que ponen es que si capacitamos a la gente en materia forense, no capacitamos. Lo que hacemos es apoyar a la empresa en todo lo que ya comentamos y específicamente en casos de este tipo a través del área de ciudadanía y otra. Perdón, Salvador, ahí sí te voy a corregir. Sí los capacitamos, incluso tenemos un diplomado que le llamamos cibercriminalidad, ¿sí? Ahí, correcto. Cibercriminalidad a través del uso de tecnologías de información, ¿no? En donde partimos de qué es la cibercriminalidad, marco jurídico normativo que pueden utilizar para que sí se tomen acciones, y también podemos hacerlo tan técnico como para ayudarles a hacer uso, que entrenarlos en el uso de herramientas forenses para hacer la extracción de información desde dispositivos móviles, telefonía celular, como de equipos de cómputo, pero también, y ese es el valor, es en el contexto de México, qué funciona y cómo funciona, y les ponemos la experiencia. Ahí les podemos decir que tenemos un equipo muy sólido que lleva haciendo esto años, que ha habilitado laboratorios forenses, servicios periciales, y entonces entendemos muy bien qué es lo que se le tiene que entregar a las autoridades para que den por buena la evidencia. Entonces, y también les damos esos elementos para que pongan atención como institución a qué puntos de control y políticas tienen que poner foco y cuáles son los nos para que ustedes como organización no tengan un problema al utilizar datos. Por ejemplo, si hay un caso de fraude y ustedes dicen voy a utilizar la evidencia que hay de un colaborador, si la ponen así en crudo, sin autorización de un colaborador que esté respaldada por una política firmada, pues podrían como organización meterse en un problema penal porque estarían incurriendo en intervención de comunicaciones. Entonces, incluso su colaborador los podría demandar, ¿no? Entonces, ese tipo de elementos que a veces por desconocimiento no tenemos, que impactan directamente en un tema de ciberseguridad, es parte de la experiencia que les ponemos en la mesa en ese tipo de capacitaciones, a nivel usuario, a nivel políticas, a nivel tecnología, ¿no? Al final se trata, como decían al inicio, de ayudarles a crear espacios de confianza, y esos espacios de confianza van en diferentes áreas de la organización, ¿no? Perdón, creo que hay otras Tengo dos. una pregunta, adelante, no adelante. sé si me escuchan. ¿Sí? Perfectamente. A mí, en nuestro caso, nos ha costado trabajo encontrar un servicio que proteja la marca. Por ejemplo, todas esas personas que hacen phishing y que hacen suplantación de identidad, pues generan dominios muy parecidos a los nuestros
y es muy complicado controlarlos porque una vez que ellos tienen cierta información de nosotros, empiezan a generar esos dominios aleatorios muy parecidos y nuestros clientes terminan cayendo. Entonces, nosotros buscamos un servicio de ese tipo que ahorita en Estados Unidos lo he encontrado, pero no lo he encontrado muy formal en México. Muchas gracias, Rodrigo. Sí, este servicio de vigilancia digital sobre la superficie del ciberespacio lo hacemos justamente para identificar en dónde hay un tema de suplantación de marca y hacemos este monitoreo 24/7 en redes sociales, foros, páginas, identificar dominios que suenan similares a su marca justamente con el objetivo de poder hacer esa suplantación y uso pues alevoso para efectos de beneficio de otros. Lo identificamos, hacemos el proceso de desactivación y adicionalmente algo que ponemos en la mesa es hacer esa toma de evidencia digital, porque hay algunos casos en donde voy a dar un ejemplo. El dominio lo habilitan desde un proveedor de servicios que está en México. Eso es motivo suficiente con todo el tratamiento legal adecuado de la evidencia para levantar una denuncia y están obligados, las autoridades les piden que nos entreguen los datos de quiénes están atrás de ese contrato del dominio y entonces ahí podemos otra vez empezar a unir los puntos, poner ese caso de fraude que está vinculado a ese dominio para entonces tener un caso y que respondan ante las autoridades. Eso sí, a veces toma tiempo, pero se puede hacer, ¿no? Hemos tenido casos, o sea, el sistema funciona, solo es conocerlo y tener darle el tiempo que necesita, ¿no? Porque, y regreso al tema de hace rato, siempre hay rastros, ¿no? Siempre hay datos que seguir. El tema es actuar con la rapidez adecuada para darle ese tratamiento y también hay históricos. Entonces, también se trata de unir esos puntos y ahí les podemos ayudar, ¿no? Además del tema de prevención, contención, remediación, sino a ese seguimiento es qué sigue después de, ¿no? Perdón, creo que acaparé el micrófono, pero adelante, no sé si hay alguna otra pregunta. Sobre todo, Gaby tenía planeado una encuesta y ya son prácticamente las 6 de la tarde. ¿Qué hacemos, Gaby? ¿Quieres que siga contestando algunas preguntas, Citla? De cualquier manera, puede ser al mismo tiempo. Si quieren ir, está la parte de Daniel Sansoles, y si preguntas si ustedes capacitan a la gente en la materia forense. Y porque de cualquier manera la encuesta también le podemos enviar a todos los participantes que la contesten después, y si tienen dudas ahorita, mejor que ustedes las respondan. Perfecto, muchas gracias. La pregunta entonces que faltan las de quienes conforman un comité de seguridad de la información. Ahí, Rubén, estamos terminando un documento que es un poco como un white paper, mucho más corto, pues, pero un documento que tiene algunas recomendaciones de cómo se conforma un comité de seguridad. Ese documento debe estar listo la próxima semana, o sea, a fin de mes se publica, y me parece que te podría servir también de forma un poco más completa, ¿no? Y ayudarte en esa respuesta. Si quieres, Gaby, se los mandamos a todo mundo también, o a Rubén Vargas, que es quien está haciendo la pregunta, como nos diga. Sí. A todos los registrados, todos los que entraron, les enviamos las respuestas. A fin de mes está publicado, se los enviamos. Hola, buenas tardes. Continuando con la misma pregunta de si capacitaban, ¿cómo puedo tener la información del diplomado forense? También se los hacemos llegar con mucho gusto. Vamos a iniciar las fechas por definirse para el primer módulo. Tentativamente se va a habilitar a finales de septiembre, inicios de octubre. Estamos cerrando las fechas, pero les hacemos llegar la información con mucho gusto. El diplomado, de manera general, la duración total son 120 horas y hacemos módulos de 20 o de 40 horas dependiendo del tema, ¿no? Nuestro instructor, aprovechando, es maestro en tecnologías de la información y también es abogado, ¿no? Tiene licenciatura y especialidad también en temas de derecho. Entonces,
nos aporta mucho valor porque hace este puente de los dos mundos, justamente para que sí pueda haber un cauce legal a partir de todo el sustento que viene de tecnológico como de negocio, ¿no? Excelente, muchas gracias. A ti, Daniel. Aquí viene otra pregunta de Arlet Ábalos. En su experiencia, ¿qué seguimiento hay por parte de las autoridades mexicanas como en este tipo de casos? Digo, creo que ya un poquito lo contestaste. Muy rápido, ahí la recomendación es que apliquemos y la mayoría de estos tipos de delitos los vinculemos al ámbito federal para que tenga un seguimiento puntual más ágil. Definitivamente el tema de COVID ha hecho que sea doloroso en los tiempos de tribunales, pero sabiendo el proceso, entendiéndolo, sucede, ¿no? Toma tiempo, les voy a decir, el tiempo mínimo son 6 meses, hasta algunos años, pero sí hay resultados, ¿no? De hecho, nosotros estamos convencidos de que hay que ir y denunciar y utilizar al aparato legal que tenemos y a las autoridades, ¿no? Hay que estar ahí, pero sí pasan cosas. Sí, o sea, el marco legal existe, ¿no? Y la duda tiene relación con nuestra experiencia sobre la respuesta legal también, pero como marco existe, entonces sí se debe utilizar. Sí. No, y también la respuesta está, el tema es llegar de la manera adecuada. Si llegamos como un ministerio público o tenemos un incidente y le hablamos a la policía cibernética nos va a decir, qué mala onda, pero no tiene las competencias para hacer un proceso de investigación, porque ese proceso de investigación lo tiene que disparar un ministerio público. Para que un ministerio público le solicite algo, tiene que haber una denuncia. Entonces sí es importante tener el entendimiento de qué y cómo llegamos y denunciamos. Si llegamos con un ministerio público y le decimos, le traemos una computadora y le decimos, me hackearon, también va a decir, qué mala onda. Eso y nada es lo mismo, pero si le decimos, oye, tuve un acceso no autorizado en este equipo de cómputo que está vinculado a ABCD, o hubo un tema de falsificación de documentos, o un comportamiento que sí está vinculado en el Código Penal o en alguna de las leyes, por ejemplo, de protección de datos personales o la Ley Federal de Telecomunicaciones, entonces sí hay un siguiente paso, pero tiene mucho que ver el qué presentamos y cómo lo presentamos, ¿no? Si decimos, tengo un tema de ransomware, eso y nada, pues es lo mismo, ¿no? El señor Ministerio Público se va a quedar, aunque tenga la voluntad, no va a saber qué hacer, ¿no? Entonces, todo ese proceso de consultoría y acompañamiento para que sí sucedan las cosas es también en donde podemos aportar, y ahí es donde subimos al equipo multidisciplinario, ¿no? Gracias por la respuesta. Con gusto. No sé si hay alguna otra pregunta. ¿Listo? Gaby, entonces tú nos... De cualquier manera, ya les envié, de hecho, la encuesta ya la están contestando. Si les apareció a todos. Es una encuesta. Si me permiten, voy a dejar aquí nada más mi correo y que Citla también deje el suyo, por Claro. si necesitan alguna cosa. ¿Sí? ¿Está bien? Claro que sí, Sí, claro. y de cualquier manera también a todos los que participaron, Exacto. la información que les enviamos, o sea, los volvemos a enviar con sus correos. Ok, y bueno, también un poco de lo que se ve aquí, de los temas que les parecen importantes para el futuro. Pusimos 4 porque la encuesta permite 4, además temas nada más tratamos de ahorita dirigirlo hacia algún lugar. Investigación forense, que es algo, sería continuar con lo que Citlamina ahorita está exponiendo. Continuidad de negocio, que es un tema que podemos cubrir desde el punto de vista de o normatividad y compliance con ISO 22301 o con lo que tiene que ver a lo mejor con una batería de pruebas o con cómo se conforma el Business Continuity Plan. Y hay otro de normatividad de compliance que podríamos llevar directamente hacia ISO 27000, que a lo mejor es un tema que es interesante. Entonces,
estaremos proponiendo un tema para el corto plazo y pues les llegará la invitación si Amdetour nos permite seguir haciendo esto, ¿no? Para empezarlos a marcar ya en el tiempo. Sí, claro que sí, Salvador. Igual ya tenemos muchas respuestas de la encuesta, les enviamos toda la información que necesiten y para darle seguimiento ahora sí ya también a casos más específicos y como temas que quieran ahondar un poquito más. Pues muchísimas gracias a todos. Sí. Muchas gracias, Salvador y Citla y el equipo de Cybolt por este Al webinar contrario, ustedes. interesante. Gracias a ustedes por invitarnos y a todos los que asistieron. Y también todos los que participaron, muchas gracias. Gracias Muchas gracias a todos, un Buenas gusto. tardes. Gracias por el espacio. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias a todos. Bye. Hasta luego. Gracias, buenas tardes. Gracias, excelente tema, la verdad. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.